Buenos días, hermanos, tengan todos y todas. Es un verdadero gozo o privilegio, aunque con un pequeño escenario familiar que me dice, ¿verdad? Porque tengo que botar un poquillo el polvo, porque hace tiempillo no paso al frente, ¿verdad? Siempre es un privilegio que Dios, como dice el hermano Ramón, un privilegio, pero no es, dice que es, él escuchó a otro hermano que decía así, es un privilegio, pero no es de esta iglesia tampoco. Bueno, sean bienvenidos, hermanos, y le pido al Señor que me use para su gloria y su honra. Siempre es de gran formalidad, seriedad, hay que tener respeto para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y pedirle a Dios, sobre todo, sabiduría, porque siempre, pues, uno, el deseo de uno es que la palabra llegue, que haga impacto, que nos edifique, que nos enseñe. Ese es el deseo siempre, y por eso agradezco la confianza de nuestro hermano José, nuestro pastor, que él deposita la confianza para que yo comparta la palabra, y también Dios, que en su misericordia, pues, en alguna manera le enseña a uno para que comparta con usted. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer del 42 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Antes de orar, quiero darle gracias a Dios porque nuestro hijo, con su compañera, con nuestra nuera, se ha hecho presente hoy y él nos honra con la visita. Por eso yo estoy muy gozoso y doy gracias a Dios, al igual que por cada uno de ustedes. Padre, te doy gracias en esta mañana porque tienes la complacencia, tienes esa humildad, Señor, de poderme dar esta responsabilidad de compartir la palabra con mis hermanos. En tus manos estoy y pido sabiduría. Pido que mis hermanos puedan comprender lo que yo quiero expresar o lo que Dios quiere expresar por medio de mi persona. Por eso te doy gracias, Señor, en esta mañana, y que estemos atentos, Señor, a las enseñanzas o la enseñanza que Dios tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, quedo en tus manos. Amén y amén. A veces pensamos que iglesia, o teníamos un concepto
de que iglesias son las cuatro paredes y hay iglesias de muchos diseños, muy bonitas, con mucho lujo, ¿verdad? Lo que normalmente llamamos como iglesias, que es las cuatro paredes, algunas con alfombras, con unos altares muy elegantes, mucho lujo. No sé si será que a veces se preocupan más por la estructura material que la verdadera iglesia que Dios quiere o que Dios quería y quiso y tiene en sus manos para nosotros. La verdadera iglesia que se inicia en este libro de los Hechos, porque si leemos el capítulo 1 de Hechos, vemos como un preámbulo antes de que sucedieran todos los acontecimientos del Pentecostés, ¿verdad? Y Pedro en el versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los unidos eran como 120 eran como 120 en número. Y empieza Pedro con una exposición. Yo me imagino que Pedro estaba sentado. Estaba Pedro sentado y de pronto le viene aquel poder, le viene aquella llenura del Espíritu Santo y puesto en pie, yo lo veo como a Pedro con un gran poder, con una gran autoridad y sobre todo con un gran conocimiento. Tal vez pensamos que Pedro era un poco torpe, era un mal hablado, está bien, era mal hablado, era un pescador de hombres. Cuando Jesús lo llama, por eso le dice: lo haré pescador de hombres y lo pondré a apacentar mis ovejas. Según algunos, después que eso lo vamos a ver más adelante, y estoy equivocado, el pastor me corrige. Jacobo era hermano de Jesús. Jacobo era pastor. Después que matan a Jacobo, Pedro queda como pastor. Por eso es que Jesús le dijo eso, le había dicho: te haré pastor, que pastorea las ovejas. Bueno, lo cierto es que Pedro no era ningún improvisado. Por ahí leí que para ser un discípulo, ya un maestro, tendría que cumplir con todos los estudios que se requería en el Viejo Testamento sobre la ley, sobre los profetas, y se dice que tenían que tener memorizado los 5 libros del Pentateuco. Los primeros 5 libros de la ley los tenían que memorizar para ser maestros ya. Parece que Pedro no lo cumplió, pero Pedro era muy conocedor de la palabra, porque el discurso que te da Pedro aquí en el capítulo 1 nos enseña eso, que Pedro era muy conocedor. Y en una reseña ahí les dice los acontecimientos que tenían que pasar, todas las enseñanzas que dio Jesús, cómo Jesús tenía que haber sido crucificado, y ahí es donde se va él al Viejo Testamento y les menciona: esto estaba escrito, él tenía que venir de la raíz de David y tenía que ser crucificado por todos nosotros, y que Judas lo iba a entregar, y que después Matías lo iba a sustituir como apóstol, y toda esa gran enseñanza que me hace a mí notar que es muy importante nosotros también conocer las Escrituras, ¿verdad? Como Pedro las conocía.
Y si leemos en el versículo 14 del capítulo 2, otra vez dice, en el primer discurso de Pedro, dice que poniéndose en pie con los 11, ya estaba con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no, el 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Yo me imagino que con algunos vinillos ya algunos ahí se pasaban. ¿Por qué dice eso? A las 9 de la mañana, tal vez habían tomado algún vinito, no sé, reunidos, pero no estaban ebrios. Era que ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos, y cuando se dio todo lo de Pentecostés, que hablaban en lenguas, en aquellos los oían hablar a cada uno en sus idiomas diferentes, ¿verdad? Ese fue el gran acontecimiento, y entonces la gente decía que estaban ebrios. Entonces Pedro aquí les aclara. Entonces, como les decía, es muy bonito los templos, las iglesias, pero porque se necesita, ¿verdad?, un lugar donde reunirnos, un lugar, yo digo, cómodo, bonito, un lugar que inspire confianza, que tengamos confianza unos con los otros, que nos tratemos bien. Ese lugar que yo siento que todos necesitamos. Uno cree que solo la gente muy humilde necesita. No, somos humanos y todos necesitamos de Cristo, nada más que no todos tenemos la humildad de aceptar que somos necesitados de Dios. El que tiene mucho y el que tiene poco, todos necesitamos de Dios. Es igual como pensar que yo no soy tan malo, yo no voy a ir a la iglesia, hay más adelante. No, nada de eso. Todos somos pecadores y por el mínimo pecado estamos excluidos de la gloria de Dios. Por eso es que precisamente vino Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, porque somos esa gente tan necesitada de Dios. Entonces, yo siento que de gran impacto fueron aquellas palabras de Pablo. Y si nosotros nos vamos, porque en esta mañana no quiero ni que se me duermen ni que se me vayan, vamos a ver muchos versículos. Vamos a ir al Salmo 118, 22. Creo que es muy conocido, ¿verdad? El Salmo 118, pero siempre es bueno desempolvarnos un poquito, ¿verdad?, en la palabra. Y dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa es la cabeza, la piedra importantísima, la más importante que tuvo Dios en Jesucristo para que se iniciara la iglesia ya como seres humanos, como personas. Y si nos vamos a Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 4 al 10. Dice así, capítulo 1 es Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 2, del 4 al 10. Vamos a ver. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Vea qué importante cómo se va construyendo la iglesia
a través de esa gran piedra que fue desechada, que fue Jesucristo, pero nosotros como piedritas nos vamos construyendo ese gran templo a través del mundo, ¿verdad? Y es por eso que Dios ha querido esa iglesia edificada sobre ese fundamento. Vamos a leer porque se asimila mucho. Vamos a leer el capítulo 2 de Hechos, versículos 37 al 41. Hechos, volvemos a Hechos otra vez. Vamos a ver qué nos dice ahí. 2:37 al 41. Cuando Pedro, volviendo, se pone sobre sus pies y dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, vea qué importante, las enseñanzas del pastor, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primero recibieron la palabra y después fueron bautizados. Vamos a ver por dónde iba. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. Bueno, hasta ahí. Dejemos esto para después. Como 3,000 personas se convirtieron ese día. Tan impactante fue, no solo, como les digo, el conocimiento de Pedro, sino el poder de su espíritu que tenía ya. Pedro ya estaba bien lleno, bien apoderado o empoderado con el Espíritu de Dios, y entonces fue tan impactante, ¿verdad? Aquello que se convirtieron 3,000. Posteriormente dice que en otras se convierten 5,000. Entonces, así es como la iglesia ya empieza a crecer y crecer sobre ese fundamento. Y vamos a ver más sobre el fundamento. Efesios 2:20 al 22, porque estamos aprendiendo. Efesios 2:20 al 22. Dice así, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ya que importante como así la iglesia tiene que tener su gran fundamento. Así es como la recomienda, así es como se empieza a construir la iglesia. Y ya entramos en el capítulo 42, en Hechos. Vamos a ver. Hechos 42. 2:42, gracias. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quedémonos ahí un momento, es muy importante.
las enseñanzas que Jesús les había dado y que los apóstoles tenían fresquititas, digamos, que Pedro y los apóstoles empiezan a compartir, tenía que tener esa doctrina que Jesucristo les había enseñado, que se dio esa transición, diría yo, del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Ya ahí había que dejar todas las costumbres paganas, religiosas, legalistas, y entonces ya entra la gracia, que es la que pues, yo sé que Dios no necesita que la defienda, pero es muy importante que nosotros siempre la conservemos, esa doctrina sana que Dios quiso, que Jesucristo luchó y que murió, dando su vida, derramando su sangre, porque siempre lo he dicho, y la Biblia lo dice, si una persona pudiera ser salva, Jesucristo no hubiera muerto. Jesucristo murió para salvarnos a todos los que nos acerquemos a Él. Está claro. Pero la muerte es lo máximo. La muerte de Cristo no necesita añadiduras, no necesita palancas. La muerte de Cristo fue completa para que nosotros fuéramos salvos sin ninguna cosa. Sin embargo, vamos a leer en Gálatas, capítulo 2, del 11 al 14, porque aquí tenemos una enseñanza muy, muy interesante. Vamos a buscar Gálatas. Yo no sé si el pastor quisiera leerla o cualquiera. Gálatas 2, 11 al 14. Hasta el 14. Ok, muchas gracias. Aquí vemos, pero esto vamos a dejarlo para después. Así es de que tengan paciencia. Pero el caso de Pedro propiamente me llama la atención de que Pedro, después de haber recibido ese poder y que Dios lo haya usado para sanidades, que aún con la sombra Pedro sanaba, ¿cómo es posible que se vaya apartando y que vuelva otra vez con aquellas costumbres paganas otra vez? Y como les digo, esto es como para entender que a Pedro le salió otra vez el viejo hombre, después de haber recibido ese poder acá. Cuando anduvo Pedro con Jesús también recibió todas las enseñanzas, pero a Pedro también le salía el viejo hombre. Le falló la fe, negó a Jesús,
La fe le falló cuando él quiso caminar sobre las aguas, y pudo hacerlo, y se hundió por falta de fe, no confió tanto o nada. Cuando le apega la oreja a Malco, eh, así es de que Pedro resaltaba en muchas ocasiones a aquel viejo hombre. Y aquí, como decimos así, ¿verdad? Que todos conocemos, lo enjachó. Pablo enjacha a Pedro. Pablo tenía autoridad para regañarlo, para hacerlo, ubicarlo, ¿verdad? Ponerlo al camino otra vez y decirle, pero ¿cómo, Pedro, usted, conociendo tanto, habiendo andado ya con nosotros, habiendo recibido de Jesús tantas enseñanzas, ¿cómo es posible que usted vuelva atrás otra vez con estas cosas? Dejemos a Pedro ahí y sigamos adelante. Porque la palabra de Dios dice, volviendo a la lectura, en el versículo 42 siguiendo, ahí vemos, ¿verdad? Que de primero de la doctrina, después la comunión unos con otros, dice. Y yo aquí me pongo también un poquito, paro un poquito para meditar sobre lo importante de la comunión. Todas estas cositas que son tan grandes como enseñanzas en esta lectura que hemos tenido y en esta vida de los primeros cristianos, son tan importantes porque habla tanto de la comunión, habla tanto de la perseverancia, habla tanto de estar juntos, de compartir, en fin, son tantos los puntitos ahí que yo los invito a que ustedes los lean, ¿verdad? Detenidos, porque se repite mucho lo que es estar juntos, estar en armonía, estar compartiendo, porque si nos vamos ahí un poquitito adelantito, en el capítulo 4, repite también mucho esto, hace como énfasis. Hechos capítulo 4, del 32 al 37. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón, oiga, de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Al instante, y se repartía a cada uno según su necesidad. Muy importante. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la puso y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vea qué desprendimiento tenían en ese momento, qué sensibilidad, qué impactante era el corazón de ellos, de poder compartir. Y este Bernabé fue el que leímos en Gálatas 11, cuando dice que aún
Pedro, cuando está ahí volviendo atrás, ¿verdad? Practicando las costumbres de la ley, que Pablo lo enhacha, como les digo, eh, arrastró a Bernabé, a un hombre tan sensible, tan entregado a Dios, también lo arrastró y también arrastró a judíos creyentes. Entonces, el poder de Pedro no era tanto para impactar a convencer, sino también a desviarlos. Esto lo dejamos para más tarde porque no he empezado todavía. Todavía no he empezado con la enseñanza, ¿verdad? Pero qué importante es esto que encontramos en la palabra del Señor. Cuando estaban en esa comunidad partiendo el pan y en las oraciones, ellos compartían todo, ¿verdad? En las oraciones. Y nosotros vemos que muchas veces, ¿verdad? Aparece eso que les estaba diciendo. Y de esta manera, si pasamos al versículo 43, dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Ahí continuando vemos que ese temor, ese respeto que hubo por ellos, ¿verdad? Porque de veras se ve que la gente les creía lo que ellos estaban compartiendo. Y así se asombraban mucho por los milagros que se hacían, ¿verdad? Y en el versículo 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno. Y el 46 también para ir avanzando, versículo 2, 46 dice: había alegría, estaban, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, tenían una humildad que ahí nadie era más que nadie, ¿verdad? Nadie era mejor, sino que todos sencillitos, con un mismo corazón. Y así cerramos el versículo 47, donde dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Qué bonito, ¿verdad? Como cierra. ¿Cómo se hace real? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podría explicarme? Era tan importante y era tan convincente el mensaje tan claro que al final yo digo, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Como dicen por ahí, el testimonio arrastra. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Creo que así es, si no estoy equivocado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la actitud de ellos, que el buen testimonio convencía. Y yo digo, parece como que no era necesario la predicación, aunque es un mandato de Dios y ellos predicaban, pero era tan impactante
el, el testimonio de ellos, esa unidad, ese compacto que tenía la iglesia, que convencía tanto y llegaba la gente así como atraídos por un imán, diría yo, llegaban a la iglesia. Ahora sí, ¿qué nos toca a nosotros? Por eso les digo, hasta ahora voy a empezar. Ya les di un preámbulo de lo que sucedía con ellos y seguro ustedes me van a decir, eso eran ellos. Esa era la viuda que dio todo lo que tenía porque tenía muy poquito. No, no, no. Vendían sus propiedades, vendían sus fincas y las traían a los pies de los apóstoles. Entonces vemos primero a Pedro como un líder. La iglesia necesita líderes. Líderes con conocimiento, pero más conocimiento, poder. ¿De acuerdo, pastor? Poder espiritual. Poder que convenza. Poder que haga a la gente de veras meditar. Y no una palabra un poco vacía. No, no. La palabra puede tener la persona mucho conocimiento. Pero si la palabra no va con ese poder, no va a impactar. Vamos a ver porque algo me enseña aquí Lucas 6, 46 al 49. Vamos al Evangelio de Lucas. Estamos andando la Biblia y antes se decía, yo no sé, como que se ha dejado de decir que los domingos llamábamos escuelas dominicales, como que se ha dejado de usar eso, y era donde se usaba mucho la palabra, se usaba el estudio, y en aquellos años se aprendía bastante. No quiere decir que ahora no, yo sé que el pastor, si viniéramos todo el tiempo, o si yo viniera todo el tiempo, yo sé que estaría aprendiendo cada día más. Sin embargo, el concepto de aquellos tiempos era escuela y participábamos mucho y a veces hasta se ponía un poquito tenso el asunto porque algunos hermanos no compartían con lo que estaba enseñando. Bueno, a veces se salía de las manos también, pero por lo general se llegaba a un consenso y participábamos muchos. Eso a veces ahora se ha dejado y cuesta a veces que participemos, ¿verdad? El pastor dice, bueno, quién quiere opinar, quién le parece, quién no le parece, y como que se ha dejado, ¿verdad?, de participar. Pero hoy estamos aquí caminando sobre la Biblia, y Lucas 6, 46 al 49, algo nos enseña Lucas 6, 46 al 49, dice, los dos cimientos. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿De qué serio? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cavó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora se ha dado mucho, ¿verdad? Esto se ha visto mucho lamentablemente. Las casas que han sido hechas sobre las orillas de los ríos, sobre un cerro ahí, y vino mucha agua y creció el río y se la llevó y la ruina ha sido grande para muchas personas en muchos lugares. Yo no recuerdo otros años que haya habido tanta tragedia en este país como este año
con estos ríos, ¿verdad? Que arrasaron con tanta casa y tanto negocio y tanta pérdida material que hubo. Y yo digo, esta gente no fue precavida, no. A veces las condiciones económicas, uno entiende, ¿verdad? Todo eso. Pero qué importante es que la iglesia del Señor no sea así, movediza, ¿verdad? Como en esa arena que sea construida. No, cuando el fundamento lo tenemos bien claro, que el fundamento es Cristo y que no hay otra doctrina. Y nosotros entonces formamos esa iglesia con buenos materiales, con buenas bases. Esa iglesia va edificándose, va creciendo y vemos cómo se fortalece cada día más. Yo estoy contento porque la iglesia yo siento que va creciendo, que va floreciendo de nuevo, gracias a Dios primeramente y después al pastor y su señora esposa y los líderes de la iglesia, ¿verdad? Que tienen el templo como estructura tan bonita, pero también que trabajan mucho por la vida espiritual de nosotros y van formándonos cada día más y vamos nosotros también poniendo esos granitos de arena y van formando esos líderes tan importantes, ¿verdad? Pero esos líderes tienen que tener ese buen material, buenas bases y entonces estar firme, ¿verdad? No fluctuar. Pero esos líderes tienen que tener una coraza. Yo les voy a un video que entró por ahí, me llegó sobre el elefante. Dice que el elefante tiene una boca pequeñita, tomando en cuenta, ¿verdad?, el gran cuerpo. Tienen una colita muy pequeña, un rabito chiquitito. Tienen unas patas, ¿verdad?, bien anchas, bien parados, y tienen un cuero muy grueso. Yo digo que nosotros a veces, o los líderes, tienen que ser así. Tener las orejas bien grandes, ¿verdad? También para escuchar. Pero tener la boquita, de acuerdo, pequeñita para no hablar tanto, innecesario. No tener rabo. No tenemos que tener rabo, hermanos. Los líderes no tenemos que tener rabo. Ese es un problema muy serio. Y estar bien parados sobre las rocas, sobre el firmamento, ¿verdad?, que es Cristo. Y ahí, entonces, la iglesia va a crecer muy firme, muy bien, estructurada en todos los sentidos. Pero qué lamentable es cuando entramos ya a aplicar, ¿verdad? Porque, como les digo, yo creo que todavía no empezó a aplicar la doctrina de los apóstoles. En los años 80, yo llegué aquí en el 78. No hagan números qué edad tenía, porque yo creo que venía como gateando. Qué raro, ¿verdad? Gateando y ya era pecador. Pero estaba muy chiquito, muy jovencito. Hubo una campaña y fue lo que a mí me atrajo. 22 días de campaña pasaban películas. Lidia Herminia, Doña Venus, Florcita creo que no vino, Miguel Ramos, Norma, ¿cómo se llama? Nenita, me recuerdo, ¿verdad? Me perdonan los... bueno, Monchito y señora que... Así, los más viejitos, ¿verdad? Y eso fue atracción para mí, ¿verdad? Para que yo me acercara a la iglesia. Pero qué lamentable es cuando después de los años 80, siento que como que se empezó a tergiversar el asunto y ya vinieron muchas corrientes extrañas, raras. Primero decían que si no, la persona no hablaba en lenguas, no era bautizada por el Espíritu Santo, por lo tanto no era salva, que tenía que hablar en lenguas. Y ahí empezaron
Ya después, que la persona no tiene que enfermarse. Y Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y él tenía un aguijón, algunos que los ojos, otras que las mujeres, no sé. Tenía su debilidad, ¿verdad? Sus necesidades. Lo cierto es que empezaron a meterse en influencias extrañas y vinieron a poner añadidura y a tergiversar esa doctrina de los apóstoles, ese fundamento que les dije que es Cristo, que no se debe mover, que no se le debe añadir. Y entonces entramos a la gracia, ¿verdad? Ya aquí entramos a la gracia y donde somos salvos por medio de la gracia. Y como les dije, yo soy aferrado a la gracia. Claro, de eso no tenemos que aprovecharnos. Porque a veces yo les digo eso y la gente dice, entonces usted hace lo que le da la gana. Le digo, bueno, si usted me debe hacer lo que me dé la gana, pues corríjame. Pero no es que me tengo que aprovechar para hacer lo que me da la gana, porque yo digo, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo me salvó, Cristo me perdonó, por gracia, por regalo. Y eso está tan clarito, y son versículos que me gustan tanto en Efesios 2, del 8 al 10, porque debemos de memorizarlos, debemos de leerlos. Efesios 2, yo sé que ustedes los conocen, pero vamos a recordarlos. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y si vamos a Gálatas, Gálatas también aclara muy bonito en 11, Gálatas 11:6, dice así, perdón, no, Gálatas no, Romanos es, Romanos 11:6. ¿Qué dice doña Herminia, doña Lidia Herminia? ¿Qué dice Romanos 11:6? Con voz de trueno. Sí, señora. Gracias. Qué jueguito de palabras más bonito, ¿verdad? Y yo a veces digo, y si es por lo que yo hago, ya no sería por lo que Cristo hizo. Y si es por lo que Cristo hizo, ya no es por lo que yo haga. ¿Entienden? ¿Me explico? Entonces, es por gracia que somos salvos. Pero esa gracia se ha tergiversado tanto y nos hemos apartado de esa doctrina que quiso Dios que nosotros tuviéramos y que la siguiéramos practicando. Yo creo que el tiempo no me va a alcanzar porque ya se me hizo tardito, ¿verdad? Vamos a ir cerrando, pero sí quiero decirles esto así. Voy a ver si lo resumo en 1 hora y media. Bueno, tenemos una iglesia muy bonita, ¿verdad? Floreciente y los veo gozosos. A las hermanas las veo tan guapas yo. Más cuando tienen esposos cristianos. Las chinean mucho y las veo muy bien vestiditas y pintaditas. Y yo me alegro mucho por eso, ¿verdad? Y veo que la iglesia tiene hermanas que trabajan. Los hermanos nos hemos quedado, o me he quedado. Julián se ocupó de pintar la iglesia. Qué bonita la dejó. Gracias a Dios por Julián, por todos aquellos que le ayudaron y que ayudan. Muy bonito el templo. La iglesia muy bonita, va a seguir creciendo. Tenemos que mantener la sana doctrina. Tenemos que estar muy unidos.
Vienen tiempos muy bonitos, no por la Navidad, por los aguinaldos, no, no. El verano, el viento. Todos estos tiempos son muy bonitos, como más atractivos, ya se puede salir de noche sin que vengan tantas lluvias. El sábado 10 hay una oportunidad de traer cositas y tener tamalitos, un momento para compartir. El 17 tenemos un culto, no sé si es el culto ya de fin de año de la iglesia, así es, culto principal del fin de año. Es una oportunidad muy importante para que nosotros exactamente lleguemos, nos juntemos. Tengo muchos puntitos ahí que se me quedan. Tengo un puntito muy importante, que la iglesia también sufre. La iglesia se duele en muchos momentos, cuando se va un hermano, cuando ha estado, cuando ha predicado, cuando ha sido líder, y de pronto nos dicen, anda hablando cosas muy feas. Qué triste, ¿verdad? Como cuando pasa eso y que no haya quien lo haya rescatado. Nosotros debemos rescatar también a esas personas que se han apartado y que ya no están con nosotros. Algunos dicen, bueno, no eran de nosotros, yo no puedo juzgar de eso. Pero debemos de estar bien unidos, bien amarraditos, ¿verdad? Y estas oportunidades que tiene la iglesia son muy importantes. Yo, dentro de mis ideas ahí, digo yo, qué bonito que el pastor, voy a tirarle la pelota al pastor, se interesara en averiguar más o menos cuándo se iniciaron las iglesias bíblicas, en qué fecha, dónde. Aquí me cuentan que se reunía un grupito por donde está la Cruz Roja, en una casa, porque aquí la Biblia enseña que se reunían en las casas en esos tiempos, en tiempos de los apóstoles. Pero tenemos lugares muy bonitos ahora. Entonces, ¿por qué no averiguar bien esa fecha y tenerle aniversario a la iglesia? Y venimos y hacemos una gran fiesta. Yo siento que estos primeritos cristianos era un jolgorio lo que vivían, compartiendo, gozosos, traían, con confianza, dice, no había necesidad. Cada uno se le daba según su necesidad. Tenían sabiduría para repartir. Yo confío en que las hermanas o hermanos, cuando dan las cositas ahí en la canasta, tengan sabiduría para repartir al más necesitado. Y la confianza que tenían ellos, vender propiedades y traerlas a los pies de los apóstoles. En estos tiempos, algunos de otras iglesias, seguro se hacen los gatos bravos, ¿verdad? Y esto es mucho. Vamos a dar un poco y el resto a la bolsa. Pero no, tenían tanta confianza y la iglesia se manifestaba también, ¿verdad? Con esa alegría. ¿Y qué es lo que da la alegría? ¿Qué es lo que da la paz? Cuando el cristiano se ubica en los caminos de Dios, no se desvía ni a derecha ni a izquierda. El mensaje es claro, el mensaje es sencillo, que dice que aún el más ignorante lo entiende. Y el más intelectual, si no quiere entenderlo, no lo entiende. Tampoco depende de eso. Depende del corazón sensible, de un corazón bien unidito, como, y les dejo de tarea todas las cosas, como empieza diciendo, y perseveraban. Son frases tan importantes. Y en Colosenses 3:15
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. ¿Y qué dice, pastor, al final? Y ser agradecidos. Qué frasecitas esas que me gustan mucho. Como yo deseo como ser una persona de una gran facilidad de palabra, de conocimiento, y agarrar esas frasecitas y sacarles el último del jugo, porque tiene riqueza. ¿Ah? Cuando dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Así fuimos llamados. Y al final cierra Colosenses 3:15, de los poquitos versículos que me memorizo. Y sed agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Primero, con Dios, que mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Agradecidos con el pastor, con la pastora, con las servidoras, con los servidores, los que trabajan. Agradecidos con nuestras esposas, las esposas con los esposos, los que no son cristianos, orar para que Dios los traiga, los convierta. Agradecidos con los hijos que tenemos. Hay tantas cosas para agradecer que yo digo, no tendríamos tiempo para conocer las cosas feillas que a veces nos suceden por nuestra misma culpa, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que muchas cosas no suceden por nuestras mismas culpas. Pero Dios es fiel y es misericordioso y vamos a seguir adelante. Y yo sé que la iglesia sigue creciendo. Tenemos un pastor muy especial y una pastora y muchos líderes que no se me aflijan ni se me aflojen, sino que adelante, ¿verdad? Con el Señor. Muchas cositas tenía ahí, pero ya, yo sé que el tiempo se nos hace muy tardito y eso era lo que yo quería compartir con ustedes, o parte de lo que quería compartir con ustedes. Yo creo que el mensaje queda claro y Dios nos quiere unir, nos quiere fortalecer, quiere que su iglesia siga adelante. Amén. Yo sé que esos aplausos son para el Señor, ¿verdad? Muchas gracias, hermanos, por la paciencia que han tenido. Le damos gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias en esta mañana porque has tenido misericordia de nosotros. Y tú quieres, Señor, una unidad muy bonita en la iglesia. Y se va viendo y va a ir creciendo y se va a ir fortaleciendo. Y vamos a ver una iglesia cosechando, que aún sin que prediquemos tal vez abiertamente, pero con nuestros hechos, la iglesia va a ser una atracción para que muchas personas vean y puedan seguir a ese Cristo que nosotros seguimos. En el nombre de nuestro Señor, amén y amén.